libertad. Mi corazón entero toma, oh Dios, mi vida llena de tu inmenso amor. Todo egoísmo, orgullo y vanidad, quita y se cumpla en mí tu voluntad. Manda, oh Señor, avivamiento aquí. Por el Espíritu trabaja en mí. Suple en tu amor mi gran necesidad. Tu bendición celeste ahora da. Señor, te alabo que me aceptas ya. Limpia mi corazón de todo mal. Que el fuego tuyo me haga arder por ti. Sea tu nombre engrandecido en mí. Sí, don Manuel. Don Manuel, si quiere guiarnos al Señor en oración. Ah, me habías cortado. Yo pensé que estaba comunicado. Ya, yo ya estaba orando ya, hermano. Ya. Padre bendito, gracias te damos nuevamente por el privilegio que tenemos de entrar nuevamente al trono de tu gracia, sabiendo, Padre Celestial, que seremos oídos, porque tú has dicho que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás, y por esto, Padre Celestial, te pedimos que hoy más de alguna alma que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, también puedan corresponder a tu palabra y puedan entender, y esta palabra sea cual semilla sembrada en buena tierra, para que así produzca el 100 por 1. Igualmente, Padre Celestial, que tú bendiga a cada uno de los presentes en esta reunión y también por los que se puedan ir añadiendo, para que así también tu palabra sea puesta en nuestros oídos y de ahí en nuestro corazón, y de la abundancia de nuestros corazones hable en nuestra boca a aquellos que aún están sin Cristo. Te damos gracias por todo, Padre amado, y dejamos encomendada esta reunión y en nuestro hermano Hugo Carpanchay, que nos va a predicar, que seas tú guiándolo de principio a fin a través del Espíritu Santo. Te lo pedimos y quedamos encomendados. En el bendito y amado nombre de nuestro Salvador, es Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, adelante, Hugo. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan todo, no? ¿Me hacen una seña? Sí, se escucha fuerte y claro. Bueno, entiendo que hoy es sábado y es un momento también de la enseñanza, ¿no? Si bien también de la predicación del Evangelio, pero también para aprender nosotros qué debemos hacer como cristianos. Y en esta noche vamos a ver en el libro de Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, y vamos a hablar en los versículos 11 y 12. Vamos a tratar y este tema podemos titularlo cosas que requieren diligencias. Y vamos a ver 3 puntos nomás en esta noche. Hay más puntos para ver. Hay en los versículos 13 y en adelante hay más puntos para ver. Pero en esta noche vamos a ver solamente 3 puntos. Pero quería recalcar en esta oportunidad también. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 12, a donde dice: así que, hermanos,
Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es así que el apóstol Pablo, al escribir esta carta a los romanos, como venimos estudiando los días viernes, no es tan fácil de entenderlo, pero sí con la ayuda del Señor siempre vamos a entrar a entender la palabra del Señor, vamos a entrar a comprender lo que Dios nos habla. Y acá en el capítulo 12, Pablo está hablando sobre la vida cristiana. Pablo está hablando a las personas que ya son hijos de Dios. Pablo está hablando a las personas, aquellos que han puesto su vida en las manos de Dios. Pablo está hablando a aquellas personas que viven en el Espíritu, los que deben vivir en el Espíritu del Señor. Pablo está hablando de esas personas que entienden la palabra de Dios. No está hablando así a aquellos, digamos directamente a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Aquellos que no conocen la palabra de Dios, aquellos que no entienden la palabra de Dios, no podrían entender o no podrían aplicar en su vida de lo que Pablo está escribiendo en el capítulo 14 de este libro. Y por eso vamos a ir a los versículos 11 y 12, vamos a tratar en esta noche, y si hay otra oportunidad seguiremos con los otros versículos, porque es muy importante, como hemos dicho, de título, que le puse cosas que requieren diligencia. ¿Y qué dice justamente el versículo 11? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y dice el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así podemos ver esos 3 puntos que dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esos 3 puntos vamos a tratar de ver, de meditar en esta tarde, si Dios lo permite. Y bueno, y si no, dejaremos hasta donde llegamos. Pero vamos a vernos como introducción al versículo 11, que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el Espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos. ¿Por qué no estará hablando Pablo a nosotros como hijos de Dios que no seamos perezosos? Y muchas veces creemos, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que está dentro de nosotros, que el Espíritu Santo nos va a hacer, por ejemplo, a la mañana levantarnos de nuestra cama, rápidamente tirarnos al piso y podernos de rodillas a orar al Señor, rápidamente correr a agarrar una Biblia y para leer. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que es necesario que seamos diligentes, que hay cosas que debemos ser diligentes, que debemos buscar, que debemos esforzarnos a ser fervientes, que debemos esforzarnos a ser ardientes, digamos, a ser avivados, a estar firmes, que vivamos en el Espíritu, que no vivamos en la carne. Pablo nos está diciendo, si bien sos hijo de Dios, tenés el Espíritu Santo, pero es necesario que pongas un poco de voluntad, que pongas un poco lo tuyo para poder llevar adelante estas cosas. Por algo nos dice que no seamos perezosos, no perezosos. Y muchas veces nos pasa en nuestra vida cristiana que somos perezosos. Hasta para reunirnos muchas veces no medimos, muchas veces hay momentos que quizás nos queremos quedar en casa, hay momentos quizás que no nos queremos conectar, pero por ahí quizás no tenemos cosas de apuro, cosas que ya tenemos que solucionar en nuestra vida privada, en nuestra vida diaria, pero simplemente la pereza, simplemente la dejadez hace que nos quedemos tranquilo y no nos conectemos en estos casos, en estos tiempos, digamos, para escuchar la palabra del Señor.
Pero aquí Pablo nos está exhortando, nos está diciendo, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. El servicio al Señor, entendemos que comienza de la puerta de nuestras casas para afuera. Cuando comenzamos a dar un paso de la puerta de nuestras casas para afuera, está el servicio al Señor. Dedicar a aquellos que no conocen a Dios, ser de testimonio frente a aquellas personas que no conocen a Dios. Y mucho más afuera. Obviamente tenemos dentro de la congregación responsabilidades, dentro de la congregación muchas tareas que hay que llevar adelante, pero todo es servicio al Señor. Entonces Pablo nos está diciendo en este versículo que seamos diligentes, que no seamos perezosos. Y aquí apunta en el 12, dice, gozosos en la esperanza. ¿Cuándo vamos a tener gozo en la esperanza? Porque si día a día vivimos en esta vida, quizás como en estos tiempos encerrados, con problemas, con dificultades, quizás económicas algunos, ¿cómo uno va a estar gozoso de todo lo que pasa en esta vida? ¿Cómo va a tener ese gozo si está sufriendo por un lado? ¿Cómo uno va a vivir en ese gozo si uno está pasando dificultades? Pero dice, ¿gozoso en qué? En la esperanza. En la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Es el objetivo principal que tenemos los creyentes, que cuando miramos y levantamos nuestra vista decimos, allá está el horizonte, allá está el lugar, o aquel es el momento que estamos esperando. Y no lo estamos viendo hoy, no lo podemos palpar, pero sí a través de nuestra fe podemos entenderlo y podemos verlos. Y podemos enfocarnos entonces a ver, a transitar, y eso hace que estemos gozosos en esa esperanza que el Señor viene a buscar a su pueblo. Muchas veces ponemos nuestra esperanza en proyectos, en cosas que hacemos en nuestra vida diaria en este mundo, en esta tierra. Y muchas veces las cosas no nos salen bien. Muchas veces las cosas salen mal. Y ahí terminó nuestro gozo, ahí terminó nuestro ánimo. Pero sin embargo, si ponemos nuestra esperanza en el Señor, si ponemos nuestra esperanza en el Señor, eso nos va a traer gozo, eso nos va a traer ánimo, eso nos va a traer que nosotros, más allá de las dificultades que tengamos día a día, podamos estar quizás no sonriente durante las 24 horas, pero sí en paz, pero sí con gozo. Como dice el mismo Romanos capítulo 8 y versículos 24 y 25 dice así. 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿A qué esperarlo? Si uno ve la cosa como diariamente nos pasa, que tenemos esperanza que va a pasar cualquier cosa en el día y sabemos que va a pasar. Cuando esperamos al colectivo o cuando esperamos que alguien nos venga a buscar, llega ese momento y sabemos que ese momento llega y pasa y ahí terminó la esperanza. Está hablando de una esperanza más allá, sin ver, sin palpar, pero sí entendiendo con los ojos de nuestra fe, teniendo esa esperanza, como dice el 24, por esperanza fuimos salvos, por esperanza fuimos salvos, porque cuando hemos creído, cuando nos han predicado del Evangelio, cuando hemos entendido la palabra de Dios, hemos entendido primeramente que somos pecadores, segundo que el Señor vino a morir, a sufrir por nuestros pecados, tercero, que Él nos perdona nuestros pecados.
Y cuarto, esa esperanza que un día viene a buscar a su pueblo, viene a llevarnos, viene a buscar a sus redimidos, a sus comprados con su sangre. Entonces, en esa esperanza, nosotros fuimos salvos. No fuimos salvos porque alguien nos dijo, vas a tener $1 millón, vas a tener tal cosa, vas a tener una casa, vas a tener un yate. No nos dijeron eso. Hemos entendido a través de nuestra fe en esa esperanza que Dios nos dio vida eterna y que un día vamos a gozar en los cielos con Él. Dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. Eso hace que nosotros día a día aguardemos con paciencia. Esa esperanza, tener esa esperanza que nos lleva a tener la paciencia. Con paciencia lo aguardamos. Y esto es entender a través de nuestra fe que fuimos salvos, como dice la palabra. Con paciencia aguardamos los creyentes ese momento glorioso. ¿Pero por qué? Porque nos gozamos en la eternidad. Porque nos gozamos en lo que va a venir. Porque nos gozamos que un día le vamos a ver a Él cara a cara. Porque nos gozamos que un día vamos a ser transformados como Él es. Porque nos gozamos que tenemos nueva vida. Nos gozamos en tener una vida eterna. Y aquí tenemos otro gran ejemplo que siempre Pablo, escribiendo estas cartas, también deja su experiencia de vida en el servicio al Señor, su experiencia de vida de cristiano en el Señor. No solamente que Él lo ha mandado, sino lo que Él ha escrito, guiado por el Espíritu Santo, para que todos cumplamos, sino que Él también lo vivió. Sino que Él también pasó por esos momentos de sufrimiento, de dolor, y también tuvo fe, también tuvo esa esperanza. Como dice en 2 de Timoteo, Segunda Timoteo 4, 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, el Señor juez justo en aquel día, y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo ha vivido el apóstol Pablo, lo ha vivido esa vida cristiana. Por lo demás dice, me está guardada la corona de justicia, teniendo esperanza. Hablaba de esta forma, teniendo esa esperanza, la cual me dará el Señor justo, el Señor juez justo en aquel día. Él lo decía con todas las letras, lo decía abiertamente, lo predicaba, lo vivía, teniendo claro esa esperanza, confiando en quién, en el Señor, depositando su fe en el Señor. ¿Y qué más dice? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. No solamente era para Él. No solamente era para Él los cielos, no solamente pensaba en él la gloria de Dios. No solamente pensaba en Él la vida eterna, sino también a todos los que aman su venida. Y esto nos debe hacer reflexionar a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, a nuestra mente, de que nosotros cada día también nos pongamos al servicio del Señor. Y muchas veces confundimos este servicio del Señor
dentro de la congregación únicamente. Y muchas veces le tomamos servir a Dios o ser cristiano, ser seguidor de Cristo es congregarse y vivir una vida solamente dentro de la congregación. Congregarse, tener servicio es válido, es parte de nuestro servicio, de nuestro trabajo, pero también el servicio está fuera de la congregación, está fuera porque nosotros en el servicio del Señor también tenemos que predicar, tenemos que llevar el mensaje, tenemos que discipular, tenemos que hablar, tenemos que ser de testimonio. Y todo eso es servicio al Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo, hablando aquí en Timoteo, él tenía claro de lo que él vivía y tenía bien claro de lo que él estaba predicando. Y tenía bien claro de esta esperanza. Y sabemos, el apóstol Pablo cuando dice, he peleado la buena batalla. No es fácil pelear una batalla. No es fácil pelear una batalla. No es fácil correr. Trae desgaste, trae tribulación, miedo, angustia y muchas otras cosas más en esa carrera. Entonces trae un desgaste, pero sin embargo estaba con ese gozo puesto en el Señor, puesto en su vida cristiana en el Señor. Para ello nosotros, dice el apóstol Pablo, que debemos esforzarnos día a día, pero tampoco nosotros mismos no podemos llevar adelante esto. Y sabemos, y la palabra de Dios nos dice claramente, que sin mí nada podréis hacer. Dijo el Señor, sin mí nada podréis hacer. Entonces esto tiene que haber una comunión entre el Hijo de Dios y el Señor, una comunión continua, una comunión fluida para que nosotros podamos llevar adelante esto. Pero nos está diciendo el apóstol Pablo, que hemos leído en Romanos, que no seamos perezosos, que seamos diligentes, que no seamos perezosos, que no nos quedemos, dice que cosas que requieren diligencia, que seamos fervientes. Entonces hay algo que nosotros debemos poner de nuestra parte. Debemos poner de nuestra parte. Ser un cristiano no es así solo. Hemos creído en el Señor y dejamos que fluya como tiene que fluir el agua. No es así. Debemos poner nuestro esfuerzo para poder estar en esa comunión con el Señor, para que el Espíritu Santo también nos guíe. Vamos a ver el otro punto rápidamente que dice, sufridos en la tribulación, como dice el capítulo 12 de Romanos, el versículo 12, gozosos en la esperanza, después dice punto y coma, sufridos en la tribulación. ¿Cuántas veces hemos sufrido en la tribulación? ¿Cuántas veces en nuestra vida como creyente hemos sufrido prueba, hemos sufrido persecuciones? ¿Cuántas veces? Podríamos decir en estos momentos, como hijos de Dios, estamos sufriendo un encierro. Podríamos decir en estos momentos que estamos viviendo, en el mundo entero estamos sufriendo, quizás porque no nos abren las iglesias, porque no nos abren los locales, porque no nos podemos congregar, porque no podemos tratar con nuestro hermano, porque no podemos abrazar, porque no podemos saludarnos. Pero si nosotros vamos a ver el currículum de Pablo en cuanto a su sufrimiento, nos faltaría bastante pasar por pruebas, bastantes cosas que pasar como hijos de Dios. Pero dice en Romanos, el capítulo 5, Romanos capítulo 5 y el versículo 3 dice,
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La tribulación produce ese cambio de carácter de nuestra vida. Cada día que vivimos cosas difíciles en nuestra vida cristiana, Dios nos va formando, Dios nos va encaminando, Dios nos va haciendo entender. Esto es como los chicos cuando están creciendo y son muy chicos, no entienden lo que es la vida, no entienden lo que van a vivir, lo que van a pasar en el futuro de ellos. Pero sin embargo, cuando hemos crecido, nos vamos dando cuenta que la vida nos va golpeando. Nos damos cuenta que la vida no es fácil. Nos damos cuenta que la vida hay que trabajar, hay que cuidar a la familia, hay que defender intereses, hay que ceder cosas también y tantas otras cosas. Y ahí recién vamos entendiendo lo que es la vida. Y así lo vamos explicando a nuestros hijos de lo que es la vida. Y esto pasa lo mismo en la vida cristiana. Cuando somos niños en nuestra vida espiritual, por ahí no entendemos lo que es vivir en la vida cristiana por completo. Y quizás estamos esperando cosas fáciles, quizás estamos esperando cosas que se acomoden solos, sin decir, sin hacer, sin confrontarse quizás con alguno, porque piensa distinto, y muchas veces algunos que piensan distinto fuera de la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios. Y a veces cuando confrontamos, nos duele, nos llega ese dolor, nos lastima. Pero cuando vamos creciendo día a día y vamos entendiendo y vamos pasando cosas de estas, cada día nos hacemos más fuertes, más duros. No porque seamos fuertes, que seamos pies de hierro, no, porque si no vamos entendiendo lo que es crecer en la obra del Señor, crecer en el servicio del Señor. Y entonces, esa tribulación que vivimos, esos momentos que vivimos, nos traen paciencia. Nos traen a entender lo que Dios quiere. Nos traen a entender que muchas veces cuando éramos chicos, cuando éramos jóvenes, queríamos romper, queríamos golpear puertas. Pero sin embargo, cuando ya somos grandes, entendemos las cosas cómo deben manejarse. Y esto es igual en nuestra vida cristiana. Sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia. Y nos hace tener esa paciencia sabiendo, más que nada, poniendo nuestro gozo, así como lo puso el Señor Jesucristo, llevando el gozo delante de Él, porque sabía que iba a salvar a la humanidad y estaba cumpliendo el mandamiento del Señor. Y nosotros poniendo nuestro gozo, sabiendo que un día el Señor va a venir a buscar a su pueblo, va a venir a buscar a su iglesia. Entonces, todas estas cosas nos va armando como cristianos, como creyentes. Pero para esas cosas debemos ser diligentes, debemos ser fervientes, debemos poner un esfuerzo, debemos poner algo de nosotros, porque si no, no va a funcionar. No sirve tener 40 Biblias dentro de nuestra casa y que estén todo bien ordenaditas en los placares, si no leemos, si no escudriñamos y si no aplicamos en nuestra vida. Entonces requiere diligencias estas cosas. Y Pablo está hablando a los creyentes, como decía en principio, el que no es hijo de Dios no va a entender, el que no es hijo de Dios no va a poder cumplir, porque este necesita la ayuda, y especialmente la ayuda del Espíritu Santo, que nosotros dejemos obrar en nuestra vida. Como le decía, Pablo había dejado su currículum en 2 Corintios
de su sufrimiento. Vamos a ir rápido, 2 Corintios. Capítulo 11, del 23 al 28, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si tuviera loco hablo, dice, yo no, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todas estas cosas había sufrido el apóstol Pablo por amor del Evangelio, por llevar la palabra del Señor. Y es más, y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Además de llevar el Evangelio, además de predicar el Evangelio a las almas perdidas, además de llevar el mensaje a las personas, tenía que exhortar a las iglesias en cuanto a la palabra del Señor. Tenía que meditar de la palabra del Señor en las iglesias, encaminar a muchas iglesias que se estaban saliendo del camino. Y en muchas él también se enojó como un ser humano. Entonces aquí vemos nosotros el trabajo que tenía Pablo, el sufrimiento que pasó Pablo. Nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto hemos sufrido? ¿Cuántas veces hemos pasado de algunas cosas que Pablo pasó en su vida cristiana? Nosotros como hijos de Dios sabemos que el camino que hemos tomado, que nos lleva a la vida eterna, no es fácil. El Señor dijo en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Puerta angosta, habla de dificultades, habla de temor, habla de miedo, habla de cosas que no son buenas de lo que el ser humano busca. Pero sí nosotros como hijos de Dios entendemos. Pero sí como nosotros como hijos de Dios sabemos. Pero sí como nosotros como hijos de Dios podemos gozarnos. Y no podemos recordar quizás muchas veces el día que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y muchas veces quizás recordamos en nuestra mente y decimos, viendo a la gente cómo se pierde sin Dios y sin esperanza, y nosotros decimos, gracias Señor, porque ese día me alcanzaste el mensaje. Gracias Señor, porque ese día me trajiste la palabra. Y yo muchas veces digo, gracias Señor, porque a través de mi Padre conocí la palabra. ¿Qué habrá sido de mí si mis padres no me predicaran, si mis padres no hubiesen sido hijos de Dios? Quizás por otro lado hubiera entendido. Pero doy gracias por ese momento desde chico, uno va creciendo y va entendiendo. Y muchas veces cuando es chico y más cuando es hijo de creyente, entiende a media, porque se cree que la sabe todo. Entonces, cuando ya somos grandes, cuando somos crecidos, cuando estamos tiempo, como hijos de Dios vamos entendiendo y vamos comprendiendo las dificultades, las cosas. Y Pablo mismo deja su currículum de alguna forma
de este sufrimiento para que entendamos lo que es sufrir. Como decía, sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación con gozos. Sufridos en la tribulación, sufridos en estos momentos difíciles que vivimos, pero con gozo, sin perder la esperanza, sin perder el horizonte. Así entonces podemos ver, y muchas veces hemos leído este versículo donde dice en Juan, capítulo 16, buscamos Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras del mismo Señor Jesucristo que nos deja a nosotros, para que tengamos tranquilidad. Pero no esa tranquilidad que un día que las cosas van a mejorar. No en esa tranquilidad que un día estas cosas van a ser mejores para los creyentes. A lo contrario, estos días que vienen van a ser más difíciles. En el futuro va a ser más difícil ser hijo de Dios. Van a venir momentos más difíciles a donde tenemos que pasar como hijos de Dios. No va a ser más fácil. Y por algo dijo el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tengamos paz en Él. Tengamos paz en el Señor. Y esto nos habla también de esa paz, de tener esa comunión con Él continuamente. De estar en paz con Él. De cada día de buscarlo, cada día entender lo que Él quiere que hagamos nosotros y podamos aplicarla en nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción. Pablo pasó distintas aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la promesa. Yo he vencido al mundo. Entonces nosotros como hijos de Dios también venceremos a este mundo. Pero tiene que haber una comunión con Dios continua, una comunión con Dios diariamente. Y para esto requiere diligencia. Para esto requiere que nosotros estemos esforzados, que pongamos nuestros esfuerzos. Entonces perseveraremos en el sufrimiento. Vamos a ver el último punto rápidamente. Antes que pase el tiempo, entonces volvemos a Romanos 12. El versículo 12, vamos a leer de nuevo, dice, gozosos en la esperanza hemos visto, sufridos en la tribulación también, y ahora vemos constantes en la oración. Otra cosa que requiere diligencia, otra cosa que requiere esfuerzo de los cristianos para que podamos tener una continuidad, como decía, en cuanto a la comunión con el Señor. Para este caso también requiere diligencia, requiere esfuerzo. Tenemos esa libertad y la línea abierta, como se dice, ¿no? Hablando de la línea telefónica. Tenemos esa línea abierta para hablar con Dios a través de Jesucristo y pedir socorro. Tenemos esa línea abierta para hablar con Dios, para dejar todas nuestras necesidades, todas nuestras ansiedades en la mano del Señor. Pero ¿qué nos está faltando? Como dice la misma palabra, constantes en oración. Nos está faltando constancia muchas veces en oración. Nos está faltando quizás muchas veces fe en creer y en entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque muchas veces pedimos cosas que no convienen. Muchas veces dejamos en la mano del Señor cosas que no convienen.
que nosotros estamos pidiendo para nuestra vida. Si nosotros no pedimos salud espiritual, no podemos pedir salud física. No podemos pedir salud física si no pedimos salud espiritual. Si sabemos que a través de la salud espiritual Dios va a bendecir, Dios va a hacer milagro en la persona que cree en Él. De hecho, hizo milagro en nuestra vida porque un día hemos creído, un día hemos confiado, un día hemos aceptado al Señor y Dios hizo milagro en nuestra vida porque hemos creído. Entonces es necesario creer, es necesario confiar, es necesario orar en ese sentido. Gozosos en esperanza, sufrido en la tribulación, y vemos constantes en oración. Si no nos dedicamos a la oración, no gozaremos en la esperanza. Tampoco perseveraremos en la tribulación. La oración es fundamental para nuestra vida como hijos de Dios. La comunicación es fundamental para nuestra vida cristiana, así como lo es en la familia. Cuando los chicos tienen una fluida comunicación con el padre, entonces el padre va sabiendo, en este caso, de lo que el chico necesita para poder dárselo cuando sea oportuno o cuando se puede. Pero sin embargo, si no hay comunicación, es difícil. Pero en este caso, el Señor sabe toda nuestra necesidad. Sabe los momentos difíciles que estábamos pasando y sabe todo lo que nos pasa en nuestra vida. Y también Él tiene un propósito. Y si nosotros no oramos en ese propósito, probablemente que nuestras oraciones no sean respondidas. Porque el Señor tiene su propósito. Y el propósito es que nosotros en nuestra oración pidamos vida espiritual primeramente, crecimiento en nuestra vida espiritual. Para que Él vaya derramando bendición y nos vaya haciendo entender de lo que debemos pedir, de lo que debemos dejar en sus manos. Ahora estamos hablando en cuanto al servicio, como dice la palabra, sirviendo al Señor, en el servicio al Señor. Y vamos a ver un ejemplo en Hechos que dice, en cuanto al servicio, cómo en aquellos tiempos la iglesia primitiva se desarrollaba. Dice en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 y el versículo 14 dice, y todo esto perseveraban, dice, unánimes, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús. En aquellos momentos perseveraban de esa forma. Y es la única forma y el único medio de perseverar, de mantenerse firme, es a través de la oración, a través de buscar a Dios, a través de buscar entendimiento, a través de buscar conocimiento de la palabra de Dios, para que nosotros sepamos día a día más cómo es Dios, quién es Dios, cómo se mueve, cómo obra en nuestra vida, para que nosotros de ese modo encaminemos nuestra vida y vayamos comprendiendo de lo que debemos hacer. Este es un lindo ejemplo. Y también dice en el versículo 40, en el capítulo 2 de Hechos,
y el versículo 42. En aquel momento, cuando se habían recibido, aceptaron al Señor como 3,000 personas, que dice el 41, y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra vez habla la palabra, perseveraban en las oraciones. Como hemos leído, que seamos constantes en oraciones, que no dejemos de tener esa comunión con Dios. Si no, no hay forma de cómo sostenernos, no hay forma de cómo sostenernos individualmente como hijo de Dios, y no hay forma de cómo sostenernos congregacionalmente como iglesia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, aquí en Romanos, lo que estamos tratando en esta noche, está hablando que seamos constantes en oración. Y vamos a ver los últimos citas bíblicas en esta noche en Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 18. Nos está diciendo la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los santos. Otra vez el apóstol Pablo escribiendo en ese entonces a los efesios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que el apóstol Pablo nos enseña y nos manda que oremos los unos por los otros, oremos por los santos, dejemos en las manos del Señor la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, su vida espiritual principalmente. Muchas veces recibimos pedido de ayuda. Hermano, no tengo esto, hermana, no tengo aquello, necesito dinero, necesito a dónde vivir y tantas cosas, las necesidades que hay. Nosotros no debemos equivocarnos, sino debemos entender que primeramente debemos orar por su vida espiritual, de esa necesitada, de ese necesitado. Y luego también socorreremos las cosas que están a nuestro alcance. Pero debemos orar principalmente por la vida espiritual de esa persona, de ese hermano, de esa hermana, para que el Señor lo guíe, lo haga entender también lo que tiene que hacer. Porque el Señor no se olvida de sus hijos, porque el Señor no se olvida de los santos. Y dice el 19, 6, 19, y por mí, el apóstol Pablo pedía oración por él. Y por mí dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Debemos orar también, nos está diciendo que debemos orar por aquellos que llevan la palabra, por aquellos que predican, por aquellos que enseñan, por aquellos que tienen un ministerio dentro de la congregación, por aquellos que salen a predicar, por aquellos que llevan el Evangelio. Que muchas veces nos olvidamos de orar por los ministerios que hay dentro de las iglesias, por las tareas que tienen nuestros hermanos varones principalmente, que no es fácil llevar, predicar, prepararse y tener una familia y llevar una familia en las espaldas. No es fácil. Requiere diligencia, requiere ánimo pronto. Así también ayuda, como pide el apóstol Pablo, de sus hermanos, de sus hermanas, y por mí.
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En eso debemos también, como hijos de Dios, concentrarnos, buscar, pedir a Dios. El Señor Jesús, cuando estaba con los apóstoles, y los apóstoles le pidieron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos qué debemos decir. Y el Señor le enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Y le fue enseñando la oración que deberían hacer. Ahora uno se pregunta, ¿por qué los apóstoles no pidieron poder para sanidad, para sanar personas? ¿Por qué no pidieron poder para hacer milagros? ¿Por qué no pidieron poder para hacer tantas cosas? Sabiendo que estaba el Señor y tenía todo el poder. Sabemos y entendemos que ellos también sabían que a través de la oración, que a través de la comunicación con Dios, le era necesario tener una vida mejor. Porque la oración, cuando hay llanto, termina en gozo, porque la oración, cuando hay rencor, termina en perdón. Muchas veces no podemos solucionar los problemas cuando están peleados una familia, cuando están peleados una pareja, cuando están peleados entre hermanos, quizás. Pero sí sabemos que la oración tiene poder y la oración de ese rencor, de ese odio, va a traer al amor, va a traer al perdón. Ese odio va a terminar en amor. Entonces es necesario orar, tener esa comunión con Dios. Entonces la palabra de Dios volvemos a recalcar que dice que seamos constantes en la oración. Ya con la conclusión, recordamos estas tres cosas. Gozosos en la esperanza, sin perder el foco, sin perder el horizonte en nuestra mirada, en nuestra fe, confiando en el Señor. Pase lo que pase en esta vida, tener ese gozo, y ese gozo lo vamos a tener en esa esperanza que un día viene Cristo a buscar a su iglesia. Sufridos en la tribulación. No somos diferentes a las demás personas porque estamos en esta tierra. No somos diferentes a las demás personas. Vamos a sufrir, vamos a sentir dolor, vamos a sentir cansancio, vamos a tener todo lo que un ser humano tiene en la vida. Pero dice la palabra, sufrido en la tribulación. Más cuando nos ataquen, más cuando nos quieran golpear por causa del Evangelio, tenemos que ser sufridos en la tribulación. Constantes en oración, ser constante en oración. Si no somos constantes en oración, los dos puntos primeros no podemos llevar adelante. Es importante ser constante en oración. Y otra vez leemos el versículo 11 del capítulo 12 de Romanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Recordemos cosas que requieren diligencia. Y ojalá que la palabra nos abra el entendimiento y nos haga ver esa necesidad, primeramente que tenemos nosotros como hijos de Dios, y esa necesidad que hay dentro de la congregación, esa necesidad que hay dentro de los hermanos, de las hermanas en Cristo Jesús. Esto es para nosotros, la palabra, para los hijos de Dios. Y también hay un llamado para aquellos que no son hijos de Dios. En estos tiempos estamos viviendo momentos difíciles, en estos tiempos estamos viviendo momentos quizás de angustia en muchos lugares. Quizás aquí en Tierra del Fuego no tanto.
porque quizás te llevan el alimento, te ayudan con algo, y bueno, medianamente pasan los días. Pero hay en otras provincias que no te dan un vaso de agua, no te alcanza nada, y están encerrados con estos problemas de la pandemia y demás. Están sufriendo, están pasando difíciles momentos. Y quizás en este momento estás escuchando y no sos hijo de Dios. Y estás esperando que un día cambie esta situación. Las situaciones quizás puedan mejorar un tiempo, un momento, pero no van a mejorar para toda la vida. Solamente Dios tiene preparado para cada uno una vida eterna. Y es necesario que te acerques a Jesús, que entiendas el amor de Dios. Él vino a morir por nosotros los seres humanos, por nosotros pecadores que somos. Para eso debemos arrepentirnos, debemos quebrantarnos, debemos arrodillarnos quizás, debemos quizás tener lágrimas, pero entendiendo con nuestro corazón la obra que hizo el Señor Jesucristo. Y así poder decirle, Señor, sálvame, sálvame que estoy perdido, sálvame porque este mundo ya no va más, se termina. Y que un día habrá un juicio para cada persona. El Señor un día separará uno para la izquierda, otro para la derecha. Los cabritos, como se separa el cabrito de las ovejas. Unos irán para el fuego eterno y otros para vida eterna. Por eso es necesario que hoy te arrepientas, que hoy te arrepientas. Y nadie tiene comprado la vida. Nadie puede decir que puedo vivir años, o quizás cuando sea más grande voy a entender, voy a comprender, voy a buscar y voy a ser como unos de los cristianos. Quizás no pase esta noche, querido amigo, querida amiga. Dios te está buscando, Dios te está llamando y ojalá que acudas, porque la palabra es verdad, viva y eficaz, que hace entender, que hace comprender lo que el ser humano es, y también nos dice sobre el amor de Dios que trajo sobre nuestra vida. Y por eso nosotros como hijos de Dios estamos totalmente agradecidos. Más allá de la prueba, del dolor, del sufrimiento, tenemos que ponernos firmes. Solamente tenemos que esforzarnos para continuar en esta vida. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, seguramente estaremos allá y por toda la eternidad alabando al Cordero que fue inmolado por amor de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.